Yo siempre había relacionado el dinero con libertad. Che, pero ¿cómo voy a pagar el alquiler la semana que viene? El dinero aparecía. Una y otra vez el dinero aparecía. Entonces no le vas a pedir a Dios guía y después no escuchar lo que te dice. O sea, dale. Parece una vida soñada, no entiendo. Si me encanta lo que hago. Y fue como, no más sueños, presencia, 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 presencia. Volvé, estás viviendo en el futuro, volvé, volvé, volvé. ¿Quién soy si no soy todos estos títulos? Me vacía a tal punto que no quedó nada acá adentro. Me estoy yendo de este plano. Mi alma me dijo que lo de todo, que done todo lo que tenía. Pero te voy a contar cómo llegué a ese momento. Si no viste los capítulos anteriores, te invito a que lo veas. Estoy en un momento donde tengo un negocio que me gusta, donde tengo justamente mi empresa de coaching y consultoría, trabajo pocas horas por semana, disfrutándolo, generando un nivel de ingresos que me permite, en su momento, con lo que llevaba y la vida que vivía, vivir tranquilo, estar cómodo. No te digo, me bañaba en abundancia, pero estaba ok, estaba bien. La verdad que estaba muy bien. Empecé un camino más interno, más profundo, aún más espiritual, y eso me lleva a querer conectar con Dios, a querer volver a la raíz, a querer volver a la fuente, a querer entregarme cada vez más. Entonces estaba un día rezando, esto fue mayo del 2023, y estaba rezando un día pidiendo abundancia para mi papá, que estaba pasando justo un tema financiero muy particular, y me acuerdo que rezando, de repente me vibra todo el cuerpo y escucho una voz. Escucho una voz que me dice, dalo todo. ¿Cómo? ¿Cómo que dalo todo? Y yo sabía lo que significaba. Dalo todo. Para meterles en contexto, yo desde los 12 años que tengo un Excel con ingresos, con gastos financieros, de hecho daba clases de finanzas, de cómo administrar tu dinero, tener la importancia de tener ahorros, porque entonces eso, yo siempre había relacionado el dinero con libertad. Entonces si vos tenés ahorros, al menos para, no sé, te surge un viaje que querés hacer, una inversión de un curso que querés hacer o cualquier situación de la vida, tenés con qué responder. Entonces hasta para mí tener ciertos ahorros era una forma de responsabilidad. Y de repente la voz me dice, dalo todo, entregate. Y yo supe instantáneamente qué significaba. En ese mismo momento lo llamo a mi papá, le digo, pa, esto está disponible para vos. Era todo lo que tenía en su momento, eran $12,000, todo lo que tenía disponible, todo lo que había ahorrado, porque en el medio obviamente que viajes, que esto, que lo otro, pero yo más o menos tenía siempre de 5 a 10, 12K, siempre los tenía como de backup por cualquier cosa. A todo esto, eso me daba tranquilidad, me daba seguridad, me daba una noción de previsibilidad. Y le digo, Paz, todo lo que tengo que venir a buscarlo es tuyo. Y es muy loco porque mi papá siempre ocupó una figura de hombre proveedor, siempre lo hizo desde un lugar muy lindo, a veces un poco pesado, pero siempre respondiendo. Y fue la única vez en la que me recibió dinero, la única. Entonces fue todo como muy perfecto, porque era también loco yo ofrecérselo, que él lo acepte sin chistar, era todo como raro. Y fue instantáneo. Y obviamente aparecieron los miedos en mi cabeza. Che, pero ¿cómo voy a pagar el alquiler la semana que viene? A todo esto yo me acababa de comprometer. Entonces me iba a casar. Teníamos que empezar a ahorrar para la boda. Esto se venía en un momento de muchos más gastos, de decisiones. Estaba invirtiendo. Estaba comprando, terminando de pagar un departamento en Pozo y un terreno. Y era como, ¿de dónde vas a sacar la plata? Eso era como para tener un chagüí por si me atrasaba alguna cuota o algo. Y era, ¿de dónde saco? ¿De dónde saco el dinero? Pero fue instantáneo, fue dalo todo. Y fíjense qué loco esto, la voz seguía apareciendo hasta que no vacié las cuentas, no se calmó. Entonces, perfecto, le di los $12,000. Y después fue como, no, pero pará, yo tengo $1,000 en PayPal de una vez, que algo que cobré. Uy, bueno, tomá. No, pará, y tengo las cuentas bancarias en pesos, en argentinos. Eran, no sé, 500.000 pesos en ese momento, no sé, serán $500 más. Pum, tomá. Hasta que yo no me quedé en 0,000, la voz no se cayó. Y fue muy fuerte. Imagínate, uno le pide señales a Dios, ¿no? Bueno, mostrame el camino, decime qué hacer. Y que la primera respuesta de Dios sea, tipo, en la primera cosa, dalo todo.
Por eso siempre digo cuidado con lo que uno pide, ¿no? Porque uno pide señales, pide pistas, pero después tenés que estar dispuesto. Entonces, en mi caso fue como, ok, me entrego, me entrego. Y fue muy loco porque lo primero que sentí fue un vértigo tremendo, tremendo, como si me hubiese desnudado, como si estuviese en un precipicio a punto de saltar. Fue muy fuerte la sensación. Pero lo segundo que sentí fue libertad, fue paz. Y digo, ¿cómo? Estaba hasta enojado, tipo, a nivel mental. Digo, ¿cómo? Si yo siempre enseñé que el dinero es libertad, ¿cómo que ahora la falta de dinero es libertad? No entiendo. ¿Qué es eso? Y me peleaba con el concepto. Entonces, ese para mí fue la primera vez que escuché la voz de mi alma con absoluta claridad. Yo ya venía hace años entrenándome en las cosas chiquitas, de hecho había hecho un curso de intuición, que mi mamá había empezado, terminé yo, no sé qué, un curso de intuición que estuve 3 años y aprendí justamente eso, a aceitar, a practicar el poder escuchar a mi intuición. Pero esto era otro level, esto era como una voz que vibraba en todo mi interior y no había, o sea, era certeza, no había duda. Y yo sabía exactamente a qué se refería. Esa fue la primera vez que apareció, mayo del 23, y fue dalo todo, me quedé sin un centavo. Uno dice, bueno, está bien, igual yo tenía mi negocio, va a entrar algún cliente, qué sé yo. Al mes, mes y medio, esa voz me apareció cada mes y medio más o menos durante todo el 2023 y cada vez era un paso más de osadía, de entrega, de soltar todo lo que me identificaba respecto de mi ego. Lo segundo que apareció fue las ventas. Yo daba, así como daba cursos de finanzas personales, daba cursos de ventas. Me encantaba vender. Para mí vender siempre significó desde un lugar elevado un oficio sagrado, una conexión divina, el poder brindarle algo al otro de una manera tan alineada con quienes somos. Para mí la ventas es dentro de las cosas mundanas que podemos hacer de lo más elevado porque es conectar a la persona con algo que realmente es bueno para él. Entonces yo había trabajado mucho las creencias para poder vender desde un lugar interno coherente, desde un lugar amoroso. Y entonces ahora de repente, de capacitar equipos de ventas, de dar clases y capacitaciones y charlas en ventas, mi querida alma me dice, no más ventas. Y digo, ¿cómo? ¿Y de qué voy a vivir? Ya ahorro no tenía, ¿de qué voy a vivir? Y fue muy claro, fue la persona que tiene que conocerte va a llegar a vos, la persona que tiene que llegar va a llegar y la persona que tiene que irse se va a ir. Vos decís, ¿cómo? Ese mes, todos los procesos de coaching que estaba haciendo con clientes, de sesiones, capacitaciones, programas en empresas, todo como que se fue cortando, como que fue justo un mes bisagra. Todo lo que venía haciendo se fue terminando y quedó un espacio en blanco. Yo digo, pará, estoy cerrando, tipo, terminando procesos. No está entrando gente nueva. ¿Qué onda? Y de repente empezó a entrar gente de la manera más alocada. Me llamaban, me dicen, encontré tu número en Google, ¿puede ser? ¿Vos haces coaching? Sí. Pum. Y cerraba, bueno, te quiero pagar y me pagaba un paquete anual para él, para la mujer, para la empresa. Y era como, entraba la plata de manera mágica. Yo estaba también un poco enojado porque digo, pero no tengo dónde empujar, tengo tanta fuerza, tanta energía para mí. Yo siempre me había jactado de que mi gran motor, mi gran deseo me llevaba a lograr cosas una y otra vez y yo empujaba y tenía mucha energía, mucha fuerza. Y acá era Dios, el universo, la vida diciéndome, no empujes más, no empujes más, confía. Y uno dice, bueno, fácil confiar cuando tenés con qué o cuando tenés garantías. Yo no tenía garantías, yo no sabía cómo iba a pagar el alquiler la semana siguiente, mucho menos tipo empezar a invertir, seguir con mis inversiones y a un paso más, tipo pagar una boda, que eran tipo en ese momento, no sé, $15,000 más. El dinero aparecía. Una y otra vez el dinero aparecía. Fue muy loco porque cuando dejé de vender, ese mes yo estaba enojado, la verdad que estaba enojado. Porque digo, dejé de vender y fue mes récord. Fue mes récord de mi negocio de It's Time. Creo que fue junio o julio del 2023. Y yo no lo podía creer. Digo, si no hice nada, no entiendo de dónde caen las ventas, no entiendo de dónde llega la gente. Y era esto, no necesitas entender, necesitas confiar.
estate dispuesto a vivir milagros. Te ofrecieron una muestra gratis de lo que viví después del despertar, pero para mí en ese momento y con mis creencias era un montón. Y era como el permitirme recibir sin esfuerzo, sin trabajo duro, sin trabajar tanto, o estar pendiente. Era como, permitite ser merecedor. Punto, punto. El que tiene que llegar va a llegar, el que tiene que irse va a irse. Y así como también clientes que tenía hace tiempo se fueron de la nada, también clientes nuevos aparecían. Era como todo se daba de manera fluida, natural, liviana. Tuve un mes y medio para más o menos acostumbrarme a esta nueva forma de vivir y también sacar de mi identidad, porque yo las ventas siempre habían sido parte de mi identidad. Aparece la voz unos meses después, me dice no más objetivos. Aparte era como que la voz venía a avisarme, ni siquiera me preguntaba, era como, ya está, a partir de mañana tu realidad es esta, ¿no? Y yo podía aceptar o resistirme. Siempre, en eso siempre fui muy de entregarme y aceptar y aceptar y aceptar, porque digo esto, no le vas a pedir a Dios guía y después no escuchar lo que te dice, o sea, dale, ¿para qué pedís entonces? Entonces, yo siento que lo único que hice todo ese año fue como con mucha valentía, mucha fe, estar dispuesto. Y cualquier locura que aparecía, porque en ese momento para mí era una locura todo lo que estaba viviendo, desde mi certeza interior, y simplemente era cuando rezaba o escribía, porque en ese momento los dos formatos que conocía para escuchar un poquito a mi alma o conectar conmigo mismo era rezando o escribiendo. Después me di cuenta que el alma habla todos los idiomas y es vos abrirte a que te hablen más idiomas, pero en ese momento esas eran las dos formas de donde me llegaba la información más clara. Entonces también, no más objetivos. Digo, ¿cómo? Yo doy cursos de objetivos, enseño a la gente a formar objetivos, yo acompaño a las personas a eso, o sea, me dedico a esto, ¿cómo que no más objetivos? Si el objetivo es el motor, el que no tiene objetivos, que es como una hoja en el viento, así que no sabe ni a dónde va, entonces todos los caminos le quedan bien porque no tiene ninguna dirección. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está la dirección, la visión, la atracción, la meta, el deseo, el resultado? ¿Cómo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde pongo toda esta energía? ¿Hacia dónde empujo? ¿Hacia dónde me levanto a la mañana y qué hago? ¿Qué hago? Si no tengo objetivos, tampoco tengo un plan de acción. Porque los objetivos no los bajo a metas, las metas no las bajo a estrategias, las estrategias no las bajo a un plan de acción concreto, mensual, quincenal, semanal, diario. Digo, ¿y qué carajo hago ahora? Y fue muy incómodo, después de años de tener objetivos, levantarme a la mañana y no saber qué hacer. No tener nada por hacer. Tipo, tenía clientes que me llegaban solos, daba así algún servicio, sean sesiones o programas o capacitaciones y ya. Y después, al principio me sentía vago, pero Dan, estás siendo improductivo, ¿cómo no estás ocupado? ¿Cómo no estás? Me acuerdo que cada vez trabajaba menos horas y al principio era muy incómodo, me daba, era como, ¿qué hago? No entiendo, son las 10 de la mañana y ya, ¿y dónde pongo esta energía? Entonces fue un proceso que me requería mucha quietud, mucha calma. Era esto, si todo lo que vos querés va a llegar hacia vos y está llegando hacia vos, lo único que se requiere es que estés abierto, disponible y te sientas merecedor de recibirlo. Ya está. Pero claro, ya estaba, era mucha quietud a la cual yo no estaba acostumbrado. Entonces, bueno, puedo ir a un café a leer, voy a jugar al pádel a las 11 de la mañana, que eso ya lo venía haciendo una vez por semana, 2 veces por semana, no todos los días. Todos los días era muy incómodo, muy incómodo. ¿Por qué? Porque aparecían creencias, sos un vago, no estás avanzando, ¿avanzando a qué? Si igual no tenía objetivos. No estás creciendo, no estás evolucionando, y era como, bueno, no sé. Y encima también algo que yo había profesado durante años, ahora era basta de objetivos. Y pregunto, ¿pero por qué? Porque cada vez que yo ponía un objetivo, inconscientemente terminaba viviendo en el objetivo más que en el presente. Me iba del presente. Todo lo que mi alma me fue trayendo, la voz de Dios me fue guiando, era para volver al presente. Sin intenciones, sin expectativas, ¿no? Porque las ventas, cuando yo tenía una reunión de ventas, sí había una expectativa de un potencial match con el otro. Y era sin expectativas. Deja que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien tenga que irse. Sin objetivos. Vos vas a sentir día a día dónde poner esa energía, qué hacer, qué no hacer. Escuchate en el presente, no con algo preconcebido. Y ahora, esto no me sonaba tan loco porque yo ya venía, daba cursos de productividad, de gestión del tiempo, y siempre una de las cosas que recomendaba es
y lo sigo recomendando. Si bien al principio a veces el hábito diario te sirve, trata de que no sea diario y que sea semanal. ¿Por qué? Porque si yo me digo voy a leer media hora todos los días o voy a hacer ejercicio todos los días o voy a meditar todas las mañanas o cualquier hábito que quieras incorporar. Cuando yo me obligo a hacerlo todos los días, me obligo a ponerlo en la agenda cuando quizás no tengo ganas de que sea todos los días. Entonces no es lo mismo decir voy a leer media hora por día que decir quiero leer 3 horas semanales o decir, no sé, 10 páginas por día versus 70 páginas semanales. Entonces, ¿qué te da la opción de lo semanal? La flexibilidad. Que si un día me siento inspirado leyendo, no voy a cortar porque ya leí 10 páginas, sino que todo lo contrario. Puedo leer 3 horas en un día y seguir cumpliendo con lo que yo quiero hacer, mi objetivo semanal, pero sin necesidad de obligarme a hacerlo todos los días. Entonces, lo semanal me dio más flexibilidad y eso sí era algo que yo había avanzado y después lo pasé a mensual. Ya ni siquiera tenía objetivos semanales, sino mensuales. Cantidad de veces que quiero hacer ejercicio en el mes, cantidad de libros que quiero leer en el mes, cantidad de podcasts que quiero escuchar o capacitaciones que quiero tomar o reuniones de ventas que quiero tener, digamos, en cualquier área. La cantidad era medible, cuantificable, todo, pero lo hice mensual. Una vez que ya tenés el hábito incorporado y ya tenés más compromiso, está bueno cada vez poner un lapso de tiempo más grande para tener flexibilidad. Entonces, si una semana me enganchaba, no sé, con reuniones, genial, y hacía más de eso, y la otra semana hacía más ejercicio, y la otra semana como lo podía ir compensando, según la energía que iba sintiendo. Pero una cosa era eso y otra cosa era no tener objetivos del todo. Tipo, no hay checklist, no hay objetivos, no hay metas, no hay agenda prácticamente. Era como levantarme y ver qué onda. Y eso para mí era muy raro, porque siempre había tenido una agenda muy apremiante y muy ordenada y organizada y elegida conscientemente hace años. Incluso desde mi época en la facultad, que me tenía que organizar, como les dije, para hacer tantas cosas. Entonces, en el secundario también, porque iba al colegio doble turno, después hacía deporte todos los días, después salía, como tenía un montón de actividades, siempre me acostumbré a estar ocupado y productivo, pero ocupado. Y de repente, espacio en blanco, agenda prácticamente vacía, sin estrategias, sin funnel, sin embudos, sin nada. Yo conmigo. Y fue muy incómodo y empecé a ver todas las creencias que había detrás. Esto, sos un vago, sos improductivo, ¿qué es esto de estar a las 10 de la mañana leyendo en un café? Tipo, no como algo excepcional, sino como todos los días. No tenía qué más hacer. Y al principio fue incómodo, pero bueno, ok, digo, me abro, me atrevo, me dispongo, ok. Tuve un mes, 2 meses trabajando todo eso para poder vivirlo internamente desde un lugar copado, interesante. Vuelve la voz. Ya me había dicho, dalo todo con respecto al dinero. Ya me había dicho, soltar las ventas. Ya me había dicho, no más objetivos. ¿Qué es lo que sigue? Estate dispuesto a soltar el negocio. Que no fue un soltar el negocio, pero sí fue un estate dispuesto. Fue soltar los sueños. Soltar los sueños. Y eso yo lloré una semana entera. Me acuerdo, lloré una semana entera porque yo ya tenía armado todo el camino de crecimiento, de conquista mundial, y entonces yo ya veía el merchandising de mi marca por las calles, yo ya veía los carteles con mi nombre, ya había armado todo el plan de acción de acá los próximos 5 años, y fue soltar cualquier sueño que tenés. Yo soñaba con llenar estadios, de generar desarrollo personal, impacto, liderazgo. Se fue todo en un día. En un día desaparecieron mis sueños por lo que tantos años había creído, había accionado, había empujado muchas veces. Y fue como, no más sueños, presencia, 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 presencia. Volvé, está viviendo en el futuro, volvé, volvé, volvé. Y eso fue fuerte, una semana entera lloré. Porque también dije, pucha, con lo que me costó encontrar algo que me apasionaba, que era el mundo del coaching, consultoría, desarrollo personal. Rentabilizarlo para vivir de eso. De hecho, yo acompañaba a personas a que encuentren su pasión y luego la rentabilicen. Digo, yo lo hice con lo mío. Y no solo eso, no es que lo había tipo armado un negocio en el cual era workaholic o era esclavo. Yo al final, cada año tenía un objetivo de trabajar la mitad de tiempo y ganar el doble. No siempre ganaba el doble, a veces ganaba un poquito más, pero sí siempre trabajaba muchas menos horas. Entonces, cada año fui sacando un día de trabajo de la semana. En el 2023 yo trabajaba solo 2 mañanas al mes, a la semana, perdón. Eh,
Entonces tenía un negocio que me encantaba, que trabajaba pocas horas, que estaba relacionado conmigo, que me apasionaba, que me daba la posibilidad de crear todo el tiempo. Digo, ¿por qué cerrarlo? Si parece una vida soñada, no entiendo. Si me encanta lo que hago. Pero claro, eso fue una prueba de humildad gigante, gigante. Lloré toda la semana, me acuerdo, rezaba, escribía y le dije a Dios, ok, dejo de creer que yo sé lo que es mejor para mí y me entrego, hágase tu voluntad. Lo que vos me pongas a hacer, yo estoy al servicio. Yo estoy al servicio. Si es cerrar hoy mi negocio, cerrar la persiana, dedicarme a cualquier otra cosa, cualquier otro rubro, cualquier cosa que sea, por el bien de la humanidad, por el bien divino, por el plan perfecto, me entrego, me entrego. Estoy dispuesto a cambiar radicalmente. Lo lloré toda la semana porque fue duro esa decisión, pero esa era mi entrega, esa era mi voluntad, que era justamente hágase tu voluntad. Eso fue una dosis de humildad muy fuerte, muy fuerte. Todavía me acuerdo ahí llorando con la computadora a la mañana, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Después el que quiere me pide porque tengo todo el diario del 2023 escrito. Yo escribía todos los días porque no tenía otra forma de procesar todo lo que me estaba pasando emocionalmente, ¿no? Por un lado, de creerme loco que estaba escuchando la voz de Dios, mi alma o lo que sea que me estaba guiando. Por otro lado, soltar toda la manera en la que creía que había vivido hasta ahí, lo que creía que era bueno, lo que creía que era una buena vida. Fue intenso, fue intenso. Estuve así unos meses, de vuelta aparece la voz y me dice, no más títulos. ¿Cómo no más títulos? Estoy hace 8 años estudiando, licenciado en administración, coach, máster en PNL, escritor, orador, conferencista internacional. Digo, tuve mucho trabajando para encarnar esos títulos y realmente creérmelos, poder vivirlos sin resistencia interna. Digo, tuve un año solo para creerme que era escritor cuando ya había escrito un libro y iba por el segundo. Requirió realmente un aprendizaje de confianza muy grande. Y me decís como, ya no. 5 años estudiando como licenciado en administración, me recibí con promedio de honores, todo muy lindo, hice la carrera antes que en tiempo informa, la terminé antes, mientras que era profesor, ayudante, todo. Y me decís que ya no. ¿Quién soy si no soy todos estos títulos? Fue muy divertido porque yo hasta en Zoom ponía, cuando entraba a una reunión, decía licenciado, por licenciado en administración, licenciado.coach Dan Skolnick. Yo literalmente ponía 2 títulos antes de empezar a hablar. Puro ego, ¿no? Por supuesto. Y de repente fue, no tenés más títulos, no tenés más profesión, no tenés más negocio, no tenés más ventas, no tenés más objetivos, no tenés más clientela, no tenés más nada de lo que pensabas, no tenés más dinero, nada de lo que pensabas que te representaba, que te daba orgullo, que te daba una sensación de, hey, yo puedo, destrozado. Yo viví mucho vértigo, era como si cayese yo no sabía si estaba cayendo o flotando, no tenía ni idea, pero era como si me hubiese tirado de un precipicio y estaba cayendo, cayendo, cayendo. No llegaba a caer del todo, tipo a aterrizar, pero era como que caía, caía y estaba flotando, flotando en la nebulosa, soltando todo lo que no me identificaba más, pero sin agarrar algo, porque literal la sensación era estoy cayendo y no tengo de dónde agarrarme, porque lo que me agarraba se me desvanecía. Fue intenso, fue muy intenso el 2023. Y todo el tiempo era la certeza de confía, 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 entregate, entregate, entregate. Estate dispuesto a servir a Dios. En el medio también, con el poco dinero que entraba, otro aviso fue doná. Ok. Primero fue perdonar todas tus deudas. Había gente, ex clientes, que le faltaba cuotas, que me debían pagos, etcétera. Yo tenía todo, por supuesto, anotado en un Excel. Y me dicen, ya, soltá todas las deudas. No, bueno, pero hay gente que hizo un año de servicio conmigo y me debe más de la mitad. ¿Cómo? Soltá. Porque eso es energía que te está reteniendo a vos. No lo hagas por el otro, hacelo por vos. Soltá. Entonces contacté a uno por uno. Hey, tu deuda está saldada, pagó Dios. Literalmente, pagó Dios. Entonces tampoco tenía cosas a cobrar. Y encima, después de saldar todas las deudas, empecé a sentir cada mes
dar más de lo poco o mucho, de lo que me ingresaba sin vender, sin clientela, sin no sé qué, donalo. ¿Cómo? 10%, bueno, el 10, todo lo hemos escuchado, está bien. Hasta incluso mucha gente dice que esto te ayuda a generar más. Bueno, 20%, 30%. Hasta que en un momento digo, pucha, me asocio con Dios. Si igual es todo de Él. Si tengo un 50%, o sea, me están regalando un 50%, es un montón. Y llegué hasta el 50%, ¿no? Y ahora, imagínense el vértigo que yo tenía. O sea, piensen cabeza de administrador, ¿no? Para entrar en contexto. Sí, con conciencia, sí, con un proceso de desarrollo personal lindo. Pero de repente, imagínate vos, dueño de negocio, empresario, emprendedor, decir, doná la mitad de todo lo que te entra. Literal, así como entra la mitad, se va. Y encima no vendas, sin marketing, sin esto, sin lo otro. Simplemente el que entra por arte de magia, la mitad de lo que entra, ¡pum! ¿Estás dispuesto? Y aparte era claro en qué había que donarlo. Quizás eran cosas, no sé, o darle a una persona o cosas que eran como cosas muy específicas. Iba cambiando también mes a mes en dónde iba ese dinero. Pero la cuestión era tipo, no es para vos. Bueno, hasta acá repito, vértigo, todo el 2023. No más títulos, no más profesión, no más identidad construida como el personaje. Lo que se me estaba desmoronando era el personaje. Pero bueno, fue un acto de fe vivirlo así. A finales del 2023 me invitan, fue una seguidilla, a 3 retiros en Uruguay como coach acompañante. Uno en diciembre, de Enneagrama. Yo era coach en Enneagrama también, entre todos mis títulos. vuelvo de ese retiro en Punta del Este y vuelvo sin deseo. Que ahí ya me acuerdo, mi novia me dice como, che, tipo, ¿dónde estás? No estás acá, ¿dónde estás? Pues yo ya, una parte mía ya no estaba pisando la tierra, ya me estaba yendo de este plano. Cada vez había soltado más. Imagínate, soltar el deseo. El deseo que había sido el gran motor en mi vida, todo lo que había hecho había sido a partir del deseo. Deseo del ego, deseo del alma, no sé, pero deseo. En ese momento no conocía la diferencia. Y fue muy fuerte porque empezar a vivir sin deseo, fue deseo de todo tipo, no tenía más deseo en el cuerpo, no tenía expectativas. Era como... Y es muy loco, yo nunca pensé que se podía vivir sin expectativas. Expectativa de que haga frío, de que haga calor, de que haya algo rico o algo feo, de comer la comida que te guste o que no te guste, como expectativas de cualquier tipo. No más expectativas, yo ya no esperaba nada de nadie, no esperaba nada de mí mismo, no esperaba nada de la vida. Estaba como entregado, pero como que nada tenía sabor, porque claro, si no tenés deseos, expectativas, anhelos, objetivos, metas, todo te da lo mismo. Entonces no estaba deprimido, pero estaba como apático. Entonces, en esa apatía todo me daba lo mismo. Si está, no está bien, está mal, no. Nada me movía. Ni para un lado ni para el otro. Nada me decepcionaba, nada me frustraba, nada me enojaba, porque, claro, si no tenés expectativa, no, da lo mismo. Pero tampoco nada me excitaba, nada me entusiasmaba, nada me motivaba. Estaba apático. Y ahí sí, mis seres queridos se empezaron a preocupar un poco. Che, ¿qué onda Dan? ¿Qué le está pasando? Y yo no me daba cuenta. Todo este proceso que les estoy contando, yo no me di cuenta hasta marzo del 24 que me cayeron todas las fichas juntas y ahora les cuento cómo. Fue en un día, 2 días. Bueno, en enero me voy a otro retiro en Punta del Este que me contratan como coach. Y yo vuelvo de ese segundo retiro ya como ido. Finales de enero del 23, ido, como sin expectativas, sin deseos, como diciendo, ya estoy, ya está. Me vacié a tal punto que no quedó nada acá adentro. Y yo creía como que, ok, de eso se trata, ¿no? De vaciarte, tipo, para poder ser un canal puro, sin ego, sin nada que contamine, tipo, el mensaje de Dios, y vos simplemente, como, expresar a Dios en cada instante. Entonces yo me vacié. Todo esto fue un proceso inconsciente, como les digo. No me di cuenta hasta llega marzo del 2024. En marzo del 2024, 6 de marzo me parece, mis padres hacen una emboscada amorosa. Mi papá me dice, vamos a desayunar. Cuando llego a ese desayuno,
me estaba esperando también mi mamá. Estaban los dos ahí, digo, están separados, mis papás se llevan muy bien, pero están separados hace años. Digo, ¿qué hacen los dos acá? No, tenemos que hablar. Bueno, ¿qué onda? Me dicen, queremos a nuestro hijo de vuelta. ¿A qué se refieren? Estás ido, no estás acá, no estás acá. ¿No estás acá? Y yo, no, hasta que en un momento me cae la ficha. Y tomo conciencia de todo el proceso que había hecho a lo largo del 2023, de todo lo que había soltado, tomo conciencia y digo, puta, sí, me estoy yendo. Me estoy yendo de este plano. Wow. Tipo, sí, hay una parte que ya no está acá. No sé dónde está, pero acá no. Pues me enteré, estaba en la 4D, pero detalles. Y entonces esto fue muy fuerte, porque cuando mi mamá me dice, te estás yendo, yo le digo, uy, sí. Tomo conciencia física de todo ese proceso que había vivido a lo largo de ese año y digo, ¿y a qué voy a volver? ¿Para qué voy a volver? Y no me pregunten porque empiezo a decir, toda la gente que volvió, tuvieron vidas complicadas y les empiezo a nombrar un maestro atrás del otro. Jesús, Moisés, Buda, Mahoma, el otro, el patriarca, no sé qué. Empiezo a traer un montón de personas y digo, todos tuvieron vidas muy complicadas. Todo esto yo había estudiado el Antiguo Testamento durante toda mi adolescencia y juventud, entonces conocía ejemplos concretos. Y no me pregunten por qué empecé a citarlos. Y digo, ¿a qué voy a volver? ¿Para qué? Ya estoy a un pasito de irme. No se trata de eso, de hacerse uno con la luz, de hacerse uno con el Creador. Y mi mamá llorando me mira y me dice, yo quiero a mi hijo de vuelta, pero no depende de mí. Lo que sí te digo, si te vas a ir, te llevas a tu cuerpo. No queremos envases vacíos acá. Si te vas, te llevas tu cuerpo, llorando. Yo dije, tiene razón. Si me voy con mi cuerpo y todo. Y yo me acuerdo que salí de ese desayuno confundido porque empecé a tomar conciencia de un montón de cosas, de que ya no estaba del todo en este plano, pero que sí se requería tomar una decisión. Y yo les soy sincero, estaba más para irme que para quedarme. De hecho, me acuerdo que me fui a ese desayuno y dije, quizá no vuelvo a ver a mis padres. Y estoy bien. Me despedí de ellos. Ellos llorando. Yo me despedí de ellos. A la tarde, en mi casa, me siento a escribir porque estaba realmente confundido. Yo no entendía qué estaba pasando. Esto, ¿no se supone que venimos a entregarnos a Dios, a hacernos uno con la luz? Ya está, ya no hay Dan, no hay ego, no hay nada. Tipo, ya estoy a un pasito de irme. ¿Para qué me voy a quedar? ¿A qué me voy a quedar? Entonces empiezo a escribir y como saben, cuando yo escribo, me pasó con mis libros, cuando escribo mis dedos se mueven solos y yo voy leyendo lo que aparece en la pantalla. Entonces primero dice, bueno, Dan, qué bueno que pudiste soltar todo, que te entregaste, que escuchaste, que te vaciaste de vos mismo y estás puro para poder recibir el mensaje sin que haya un mensajero que contamine el mensaje. Qué bueno. Pero ¿no te pusiste a pensar de que hay veces que el mensajero es igual de importante que el mensaje? Yo digo, bueno, sí, había estudiado máster en PNL donde hablan exactamente de eso. Bueno, tiene algo de razón, sí, es verdad que hay veces que quien dicta el mensaje es igual de importante que lo que dice. Digo, ok. Y sigo escribiendo, y en un momento leo la última frase y me quedé en shock. Decía, entendiste todo mal. No se trataba de irte. ¿Por qué? Porque el mensajero es el mensaje. No se trata de anular al mensajero, no se trata de obviar al mensajero, no se trata de sacar tu personalidad del medio de la ecuación, sino todo lo contrario. Tu ser, Dan, vos sos el mensaje acá encarnado, vivo. Y cuando yo leo esa frase, el mensajero es el mensaje, tuve dos certezas. La primera, que tenía que volver a la vida.
Tenía que volver. Sabía que era correcto que vuelva. Y la segunda, que sabía que si volvía todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar, toda mi vida iba a cambiar. Nunca imaginé cuánto. Yo creo que si me hubiesen mostrado cuánto iba a cambiar mi vida, no hubiese tenido los huevos de volver, no hubiese tenido la valentía de tomar esa decisión. Gracias a Dios fueron muy amorosos. Entonces yo esa noche, sin saber qué estaba haciendo, piensen que para mí todo esto era muy nuevo, me acuesto y digo, ok, elijo volver a la vida. Elijo volver a la vida. Y me duermo.